Y no sé si ya comenzamos. Sí, adelante. Ok. Bueno, pues el objetivo de la entrevista es indagar y analizar a través de un profesional en la publicidad y el marketing el cambio evolutivo que ha tenido la publicidad en la forma de publicitar productos o servicios en los medios tradicionales de comunicación a los medios digitales. Y la primera pregunta es, de los medios tradicionales de comunicación, ¿cuál considera usted que tiene mayor impacto para publicitar un producto? Sin duda, la reina sigue siendo la televisión. La televisión sigue teniendo un impacto muy fuerte en determinados segmentos, sobre todo en aquellos mayores de 35, 40 años o segmentos socioeconómicos considerados bajos. Es donde más impacto tiene. Y dentro de estos medios que nos explica que es la televisión, y en general de los que restan de los medios tradicionales que conocemos como la radio, las vallas publicitarias, los periódicos, los medios impresos, ¿cuáles serían las ventajas de publicitar un producto o servicio en estos medios tradicionales? Muy bien, está comprobado que no están peleados los medios digitales con los medios llamados tradicionales o análogos. Entonces, lo que conviene es hacer una mezcla, ¿no? Entonces, estos medios enriquecen la forma de hacer publicidad. Entonces, sobre todo cuando se trata de productos de consumo masivo, por ejemplo, alimentos y bebidas, son muy adecuados estos medios, ¿no? Pero campañas de gobierno también, ¿no? Propaganda, todo lo que es propaganda son excelentes. Y podría decir algunos productos, por ejemplo, el sector retail también se puede beneficiar de usar estos formatos. En general, a lo mejor productos que van dirigidos a las masas, ¿no? Definitivamente son más adecuados. Y en este caso, ¿cuáles serían las desventajas? Las desventajas es que no podemos medir. La clave en la publicidad es la posibilidad de medir resultados. Y es muy complicado y muy costoso medir los resultados. Hay métodos muy arcaicos, digamos, que son, por ejemplo, el uso de los cupones, de las claves, de descuento, etcétera, pero es muy complicado. Esa es una. La otra es que hay mucho desperdicio. ¿Qué quiere decir desperdicio? En la publicidad llamamos desperdicio a esa publicidad que llega a las personas que no van a comprar tu producto. Entonces, en esos medios es muy difícil segmentar, así que hay bastante desperdicio. Ok, y en este caso, ya pasando a los medios digitales, sería lo mismo. ¿Cuál es la red social por excelencia para publicitar un producto o servicio? La red social por excelencia es Facebook, sigue siendo Facebook, ¿no? Facebook es la televisión de la red. Entonces, tiene un alcance del 90% entre los usuarios de Internet, por lo menos en México. Y entonces, pues, si quieres llegar a mucha gente, tienes que estar en Facebook. Entonces, ¿considera que esa sería una de las ventajas al publicitar un producto en medios digitales? El llegar Bueno, a muchos, a un público más grande. sí, digamos, no llegamos a un público más grande que el de la televisión, porque sin duda a nivel México, por ejemplo, tenemos una penetración de Internet, o un uso de Internet del 80% de la población. En cambio, la televisión llega a un 95%, ¿no? Entonces, si quieres llegar en un producto masivo, a la televisión. Pero Facebook nos va a permitir, o la ventaja de usar Facebook, uno, medir métricas, ¿no? Poder medir exactamente el impacto. Dos, la inteligencia de la segmentación que tiene Facebook es única, es decir, podemos llegar a personas con características muy específicas, lo cual la televisión, la radio, los medios impresos no tienen absolutamente. Okay. Y otra cosa, algo súper importante en la publicidad, y es que podemos hacer pruebas. En los medios llamados tradicionales no se pueden hacer pruebas o es muy complicado. Es decir,
yo hago un spot de televisión donde aparece un perrito, pero a lo mejor a mi audiencia ese perrito en específico no les gustó, entonces no van a reaccionar como yo esperaba. En cambio, en Facebook en medios digitales puedo hacer pruebas muy, muy sencillamente y hacer varias artes y probar cuál es el que mejor resultado tiene. Y igual sería lo mismo entonces como lo que pasa con la televisión y los medios tradicionales a la hora de medir o saber cuáles son las desventajas, pero aplicado a los medios digitales. Sí, bueno, es digamos como el opuesto, ¿no? Por el otro dijimos que no íbamos a poder medir, en este sí podemos medir. ¿Cuál es la desventaja? La penetración. El beneficio que tienen los otros medios es que tienen un alcance muy grande, perduran, por ejemplo, los periódicos, las revistas se almacenan, se guardan. En cambio, en Facebook todo se va, ¿no? Desaparece. Sí, no hay forma de guardarlo. Ok. Y pues creo que ya la mencioné. Bueno, la mencionó, de cuáles son las métricas más comunes o más importantes que se aplican para medir el éxito de una campaña de publicidad, tanto en medios tradicionales como en digitales. Ok, la más importante tanto en medios tradicionales como en medios digitales es el alcance, ¿no? Saber a cuántas personas llegamos. Después el número de impactos, que quiere decir cuántas veces una persona fue impactada. Bueno, eso es frecuencia, perdón. Impactos es el acumulado de todas las veces que las personas vieron un anuncio. Obviamente la frecuencia, que es cuántas veces una persona vio un anuncio. Y en digitales, pues tenemos el click-through rate, que es un promedio o una tasa que nos indica cuántas veces dieron clic contra las veces que se apareció un anuncio. Entonces, a partir de ahí ya en digital tenemos otras medidas que se reproducen en los dos medios, que son costo por millar. Por ejemplo, cuánto nos cuesta llegar a 1,000 personas, ¿no? Costo por millar, tenemos también el costo por clic en digital, tenemos el engagement, bueno, hay interacciones, por ejemplo. Y ya pasando a este tema propio de la evolución de la publicidad, ¿cuáles son los cambios más significativos que ha tenido la publicidad a lo largo de la historia? Los cambios más significativos son los medios masivos de comunicación. Nosotros identificamos 4, que son la imprenta, la aparición de la imprenta, que es el primero, después aparece la radio, después aparece la televisión y luego la internet, ¿no? Esos son los grandes 4 cambios. Sin embargo, a nivel de estrategia hay digamos, vamos a decir que existe la publicidad antigua, ¿no? Que es, vamos a decir, del siglo XVIII, más o menos, que hay registros de la publicidad. Luego tenemos ya los medios impresos, los medios masivos, que se explotan, digamos, en el siglo XIX. Y después, lo que significa un parteaguas es el fin de la Segunda Guerra Mundial, con este desarrollo económico, en donde había que desplazar los productos y el marketing y la publicidad se hacen sofisticados. A partir de ahí vamos a pensar en otro gran cambio, que es la aparición de Internet, que nos llevó a construir un marketing más inteligente, ¿no? Como más enfocado a segmentos, a nichos, y en donde cambia el paradigma, en donde el producto ya no es lo más importante, sino es el consumidor. Y estos cambios que usted menciona es de lo que se le conoce como marketing 2.0, 3.0, o es otra Exactamente, que cosa son ya diferente. los últimos 30 años, vamos a decir, que hay esta evolución. Ok. ¿Y las estrategias de marketing y publicidad aplican de la misma manera en medios tradicionales como en medios digitales? Muy similar, definitivamente, ¿no? Cambia la forma, digamos, de entregar el mensaje, cambia la forma de medir, pero los conceptos son son muy similares. Ahora la pregunta es, ¿se ha quedado obsoleta la publicidad en medios tradicionales? No, de ninguna manera. La publicidad en medios tradicionales perdura y ahora estamos hablando de campañas 360, que quiere decir que aplican para todos los medios que existen, ¿no?
¿Y cuáles son estos, o bueno, cuáles son los cambios que ha generado los medios digitales en la publicidad en medios tradicionales? Los cambios, la publicidad digital en medios tradicionales cambió el paradigma, digamos que, vamos a decir, coloquialmente les movió el tapete. Entonces, lo que sucedió con la publicidad tradicional es que además ya habían encontrado un caminito, ¿no? Así como de, vamos a poner a una señora hablando del producto, su familia, los niños felices, pum, terminamos, ¿no? Con la publicidad, con la aparición de la irrupción, vamos a decir, de los medios digitales, pues sus audiencias se van, se fugan, se atomizan, es decir, ya no solo tengo Televisa y TV Azteca para ver, sino tengo millones de opciones en Internet. Y entonces tenemos que sofisticar nuestros mensajes para atraerlos, ¿no? Y ahora, curiosamente, si bien antes la televisión era el referente para la publicidad de Internet, ahora es al revés. Lo que sucede en Internet impacta a lo que sucede en la televisión, ¿no? ¿Y cuáles son los retos que se han enfrentado a los medios tradicionales con la llegada de las redes sociales? Pues lo que te mencionaba, la atomización de los mercados, de los segmentos. Hay muchas opciones que ver, sobre todo donde afecta, no solo son los mensajes, sino la planificación de medios. Ahora, cuando planifican medios, tienen que estar pensando en muchísimas plataformas, ¿no? Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo eran las primeras campañas publicitarias en medios tradicionales? Las primeras campañas, sobre todo, bueno, es hacer referencia al producto. El producto es el centro y no hay segmentación. Es decir, solo hay una pasta de dientes, solo hay una lata de sopa, solo hay un tipo de vehículo, ¿no? Todos son cuadrados de muchos caballos de fuerza, etcétera. Y pues esa era la publicidad tradicional. Solía ser, incluso creo que lenta, obviamente no hay muchos movimientos de cámara y generalmente tiene un narrador. Ese es como solía ser la publicidad tradicional. Eh, pero, y en medios digitales, digamos, en YouTube, en Facebook, ¿cómo empezaba esa ¿Cómo era publicidad? la publicidad tradicional? Empezó, obviamente, no había YouTube, no había Facebook, los banners eran la primera opción y era sumamente invasiva, ¿no? La publicidad con banners. Tampoco había una opción de segmentación. Ahora ya los banners pasan a un segundo plano, sin embargo, siguen existiendo porque mejoran la percepción de una marca o vamos a decir, generan recordación de marca. Para eso se utiliza. Eh, ¿Tiene alguna idea de cuál fue la primera red social que comenzó a introducir publicidad dentro de sus contenidos? La primera red social, me parece que MySpace. Yo creo que yo podría decir que MySpace y High Five. Esas dos son las que tengo idea. En Asia hay muchas redes sociales que no conocemos de este lado, ¿no? En Rusia, en China, entonces no podría decir de esos lugares. Ok. Y dentro de los medios digitales y ya más específicamente pues las redes sociales, digamos Facebook, Instagram y YouTube, podríamos utilizar las mismas estrategias que digamos utilizamos en Facebook, implementarlas para Instagram o YouTube. De ninguna manera, ¿no? Son públicos diferentes. Y de hecho, las personas, aunque consumimos distintos medios, actuamos de manera distinta en distintas redes sociales, ¿no? Una persona puede ser muy mesurada en Facebook y a lo mejor en Twitter es súper irreverente, entonces a lo mejor no va a querer ver la misma publicidad que está en Facebook a la que está en Twitter. Incluso sus reglas de operación son distintas, entonces la publicidad va a ser diferente. Y ya, bueno, la siguiente es, ¿por qué seguir haciendo publicidad en medios tradicionales? Porque se complementan. Ya insisto, el problema de Internet es que no va a llegar a todo el mundo. Hay personas que tienen problemas de banda de banda de banda ancha, de conectividad, perdón, y entonces los medios tradicionales nos asegura alcanzar a esas personas que no van a estar ahí, ¿no? Y son públicos distintos. Está comprobado que hacer publicidad mixta, vamos a decir, en medios tradicionales y en Internet, aumenta la efectividad de una campaña en un 20%.
Y ya la última pregunta sería, ¿cuáles son las crisis que sufre la publicidad hoy en día? La publicidad Las online, cri- perdón. la publicidad online. Bueno, por un lado, le llaman publicidad agresiva o disruptiva o que irrumpe, ¿no? Que molesta. Es decir, la gente ya está un poquito harta de que aparezca publicidad, por ejemplo, en los videos, que no podamos verlos, que aparezcan en otros lados. Entonces, el reto es llegar a esas personas sin molestarlos, sin incomodarlos. Ok. Ujú. Pues esas serían todas las preguntas, profe. Y le Perfecto, agradezco Jos. mucho su tiempo y su Todo el éxito participación. del mundo. Cuídate mucho. Gracias, igualmente. Nos Nos vemos. vemos. Bye. Adiós. Bye, bye.